un hecho que ocurrió precisamente ayer. Una pareja trans fue casada, se unieron en matrimonio por un cura, y el arzobispo enojado anuló la boda. Se trata de Solange, que nació hombre y se convirtió en mujer, o sea que era la novia, y Isaías, que originalmente era una mujer y se convirtió en hombre, que será el novio. Los dos hicieron el trámite de cambio de nombres y género, y el sacerdote, Fernando Luis Gómez, los casó en una iglesia de Corrientes. Así que una vez que se casó, Solange hizo público esta situación y el obispo anuló la boda, y estamos con Solange. Solange, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludos para vos y para todos los que están ahí en la mesa. Qué decepción esta anulación de la boda, ¿no? Porque usted se los ve muy felices en ese momento. La realidad es que todavía no tenemos nada oficial, nadie se comunicó con nosotros para notificarnos que la boda fue anulada, solamente nosotros nos casamos el 28 de enero. Sí, yo compartí en las redes, o sea, había publicado que me había casado. Yo soy activista por los derechos de las personas trans acá en Corrientes. Sí. Soy conocida por la militancia. Entonces se hizo público y el arzobispado solamente largó un comunicado diciendo que iban a investigar nuestra situación, pero todavía no tenemos nada oficial. Nada sobre exactamente. Ahora, ustedes cuando se hace, vos sos católica. Sí. Y tu novio también. Exactamente. Cuando se acercaron a la iglesia, y le habrán contado su historia al párroco que los casó. Sí, o sea, de hecho hay como mucha mala información. Acá la prensa se ha comportado bastante amarillista con nosotros, algunos medios, y obviamente que las redes sociales tuvieron mucho que ver con esto de que el arzobispado termine largando un comunicado, porque hay un grupo muy estructurado que pertenece a la iglesia, ¿no? Que imagino que habrán presentado algún tipo de queja. La realidad es que nosotros nos acercamos a la parroquia siempre con la verdad, no mentimos, no truchamos ningún papel, y de hecho el cura estuvo al tanto de nuestra condición, ¿no? Y aceptó celebrar la ceremonia, porque si vamos al caso, en el derecho canónico no había nada que esté en contra de la celebración, ¿no? Claro. El derecho canónico habla sobre la unión entre un hombre y una mujer, pero no especifica cómo tienen que ir vestidos ni cómo tienen que estar al momento de la ceremonia, ¿no? ¿Y el padre qué les dijo? Cuando ustedes le contaron su realidad, el cambio de sexo, en su momento, el padre Fernando Luis Gómez, quien los casó. Justamente esto, que no había nada que esté en contra del derecho canónico. Obviamente que sí nos había pedido discreción. El problema fue que cuando subí a las redes, porque en realidad yo decía que no estaba pasando nada malo ni haciendo nada extraordinario, sino que simplemente estaba haciendo lo que todo el mundo tiene derecho a poder hacer, ¿no? Y recibir la bendición en base a nuestra creencia, porque tampoco no hay un acto detrás de hacer sentir que le mojamos la oreja a la iglesia o algo de esas cosas, sino que simplemente era un acto de amor. Claro, ahora Solange... Vos vos tomaron ese paso es porque lo ven como algo que ustedes... Nadie va a la iglesia a casarse para publicitar algo, ¿no? Me imagino que ustedes lo sintieron. Y para casarte en la iglesia católica tenés que tener los sacramentos, Marci, antes. Bautismo, confirmación. Claro, exactamente. Nosotros fuimos bautizados, yo tomé comunión, confirmación, Isaías también. Isaías es de un pueblo de Misiones, donde él era catequista incluso, daba catecismo. Así que no hay nada, que también habían salido en el comunicado de que iban a revisar los papeles, y los papeles están con nuestros datos anteriores, o sea,
hasta en eso fuimos como muy transparentes. Mi partida de bautismo, dice mi nombre anterior. Lo único que hizo el padre fue bendecirnos con los nombres que tenemos ahora, y fue por una cuestión de empatía y de respeto por nuestros familiares que se encontraban en la ceremonia, ¿no? Claro. O sea, Solange, por si alguien, digo, se perdió y contanos, digo, ustedes nacen con un sexo, pero el género es otro. Exactamente. Bien. Sí, sí. Y sentís que la iglesia, con esto que por lo menos el trascendido, vos decís que del arzobispo, del arzobispado, ¿le cierra las puertas? Porque acá lo importante es que ustedes son católicos y la realidad es que si declaran nulo el matrimonio, que es algo que lo venía hablando con mi compañero en estos días, hasta en eso me parece como un poco hipócrita la postura, ¿no? De que puedan anular un casamiento porque según ellos no cumplimos con ciertos requisitos, pero después uno por iglesia se casa una sola vez en la vida porque supuestamente no existe el divorcio. Entonces, ¿cómo van a anular una bendición que ya me la dieron? No tiene como sentido común. No. si te dejas guiar. Así entonces existirían los divorcios dentro de la iglesia, ¿no? Y la hipocresía en realidad, Solange, es generalizada muchas veces cuando, digo, Dios es amor y la iglesia católica y también un montón de otras religiones, digo, pero la iglesia católica, y lo decía el Papa Francisco, ¿no? Cobija absolutamente a todos. Bueno, el amor debe multiplicarse, no separar porque no me gusta o porque creo. Digo, acá hay amor. No debería, digamos, ningún integrante incluso de la Iglesia Católica sentirse ni ofendido, ni dolido, ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Pero bueno. Es que no, es que usted sabe que por ahí cuando estábamos en la comunidad religiosa de la parroquia en la que nos casamos, sí, un montón de gente habla maravillas del fray, y celebraron este acto que él hizo, el paso que hizo para casarnos. Entonces, en redes se comentó mucho, se habló mucho. Corrientes es una ciudad pequeña, entonces es como que nos conocemos todos. Y es esto, ¿no? La hipocresía, la doble vara, porque... El tema, Solange, es que para la iglesia los casamientos estos no están permitidos. O sea, digo, es el mismo caso para gente de un mismo género o divorciados. O sea, la verdad es que lamentablemente la iglesia por ahí todavía no avanzó. Entonces se entiende en ese marco quizás la decisión. No, sí, yo lo entiendo y lo respeto, porque también hay como una confusión de que piensan de que porque existe la ley de identidad de género uno quiere cambiar las leyes de una institución que en teoría está separada del Estado, y la realidad es que no. O sea, está todas esas suposiciones que por ahí la gente hace está muy lejos de la realidad de nosotros. Ahora, Solange, un poco lo que decía Agustina, en el caso, o sea, es cierto que la iglesia no permite estos casamientos, y el cura, el párroco que los casó, ¿qué les dijo? Para justificar, porque él tomó la decisión de casarlos, ¿no? Y bueno, está basado en esto que decía, ¿no? En el derecho canónico, hombre-mujer, y nos casó. Aparte nosotros tenemos muchos años de convivencia, somos una pareja que está consolidada, cumplíamos con todos los requisitos el amor, del matrimonio, ¿no? Y el amor. Exactamente. Y también... por ahí también hay como otro doble discurso en esta cuestión, porque conozco mucha gente que es trans, que ha sido madrina, padrino, de bautismo, de confirmaciones, y nadie ha hecho un escándalo de nada. O sea, entonces ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, o la iglesia tiene que cambiar por ahí, o ser un poco más puntual en ciertas cosas, como esto de que hay una salvedad en personas que sean del sexo biológico, porque hablan de sexo, no hablan de identidad. Tendrían que ser un poco más puntual, ¿no? Claro. Eso básicamente. ¿Qué tal? Buen día, Solange. Quería preguntarte, porque al comienzo de la nota dijiste que no te habías sentido bien tratada por la prensa de Corrientes. ¿A qué te referías puntualmente? Por ahí muchos de los títulos, ¿no? Y la mala interpretación sobre... Yo di una nota en una radio
donde sí fui tratada excelente, porque es una radio donde siempre he ido por otras circunstancias, por otras luchas, y fui citada como para poder contar el acto de amor, no para polemizar, y han puesto titulares como que ya había una nulidad, me han tratado de varón, ni siquiera se encargaron de escuchar la primera nota que di antes que todo esto se haga mediático, donde yo aclaraba que Isaías era un varón trans y yo era una mujer trans. Entonces, como que prestaron a la confusión de hacer creer que yo me había casado con otro varón biológico y que la iglesia había permitido todo eso. Claro. Entonces, hay como una desinformación dando vuelta, y eso por ahí fue lo que más castigaron en las redes. ¿Estarías dispuesta a hablar con el obispo, a explicar la situación? El obispo es José Larregain. Sí, por supuesto que sí. O sea, quizás uno de los errores que yo debo como admitir es que yo sí tenía entendido de que el padre había consultado en el arzobispado por nuestro caso en particular y le habían permitido el casamiento, y yo en la primera nota había nombrado como que él fue y habló con el arzobispo, y eso es algo que yo no sé si es seguro que fue con el arzobispo o fue con la parte legal. Y que sí, obvio, o sea, nos gustaría que nos reciba y que nos conozca. Claro, que antes de actuar, ¿no? Que los escuche. Exactamente. Claro, exactamente. Por ahí también estábamos como... A ustedes se lo ven... Estábamos como muy preocupados por el padre. Claro, porque le hicieron un sumario. Al padre. Claro, para que no le genere para que no lo sancionen. Exactamente, porque... No lo hizo desde tampoco, porque he leído mucho sobre un acto de rebeldía contra la iglesia. Nada que ver, el fray cuando nos recibió nombró mucho a Francisco, nombró mucho de las enseñanzas que había dejado, y nos hablaba desde esa postura y desde ese lugar de la iglesia. Claro. Exacto, de la iglesia abierta para recibir. Y ustedes dan profesión de fe, de ser católicos y actúan como tales. Exactamente, y siempre nos manejamos en el marco del respeto, ¿no? Porque sí, también como parte del colectivo LGBT, ¿no? Hemos sido como bastante duros con la iglesia, pero más con la iglesia como institución y no con las personas que están dentro o las que integran la iglesia. Claro. Ahora, en realidad por ahí... Había un montón de personas, ¿no? En el casamiento, vimos alguna foto, se lo ve atrás, que los acompañaba bastante gente. Sí, eran nuestras familias y parte de nuestros amigos, ¿no? De nuestras amistades. Ahora, Solange, quedó claro, me parece, a lo largo de toda la entrevista, el amor, el compromiso, el vínculo establecido, pero mi compañera Agustina te mencionaba respecto de si la iglesia permite o no una unión. Nosotros dijimos de este tipo, pero el sacramento habla de hombre-mujer, o sea que acá, digamos, desde el sexo en el nacimiento biológico, eso se cumple. Digo, acá no están queriendo cambiar lo que, digamos, la iglesia institución impone para el sacramento del matrimonio. Exactamente, cumplimos con ese requisito, y de hecho cuando se salió en los medios que nos habíamos casado, hubo personas que me han escrito a mí en privado o se han acercado a la parroquia mismo, y en la parroquia le dijeron que no podían efectuar el matrimonio porque eran personas del mismo sexo. No es que no es que la parroquia iba a empezar a casar o que nosotros estábamos desinformando, sino que éramos como un caso que por ahí a mí me choca llamarlo como excepcional, porque no tendría que ser noticia estas cosas, o no tendría que sentirse excepcional, y lo es. Bueno, es excepcional, en ese sentido es excepcional el casamiento. Ahora, decime, Solange, ¿te arrepentís de haberlo subido a las redes? Porque si no lo subía a las redes, no se enteraba tu núcleo íntimo, pero es medio triste esto. Por un lado, sí. Sí, por un lado estoy como un poco arrepentida, ¿no? Pero también sé que un papel, una nulidad, no va a cambiar la bendición, ni el día que vivimos, ni este antecedente que por ahí sin querer también sembramos, porque es como un llamado a la escucha, a la apertura.
y que se haya hecho público tiene sus pros y sus contras, Claro. pero justo había leído algo así como que lo que Dios unió, no hay hombre que lo pueda separar, entonces Claro. también siento como que es una cuestión de que la bendición ya está, el acto ya está, lo pudimos celebrar y fue maravilloso, así que si existe la nulidad que se nos va a hacer saber, supongo, lo tomaremos con respeto, podría apelar con un montón de otras cuestiones, pero vamos a respetar la decisión y seguiremos nuestras Juntos. vidas, ¿no? Porque Seguro. sí, exacto. Porque en Solange, lo civil también estamos casados, así sí, que te estamos era viendo la parte foto que- ahí con cuando salieron del civil, con Sí, sí, la era libreta. era la parte que más nos importaba, ¿no? En lo civil, porque tenemos planeado construir una familia y necesitábamos por ahí esta ¿Piensan tener unión chicos? civil. Sí, Bien, bueno. ¿Y los van a bautizar? Lo que pasa y si nos dejan, sí. claro, lo que pasa es para bautizar es decir, no, pero tenés que estar casado. No, Estar ya no casado. hace falta Y- estar casados. Ah, no. No, Bueno, yo tengo una tengo mi pareja, libreta unos de amigos casa que no se casaron y Bueno, ahí- sin ahí embargo zafaste, bautizaron a sus entonces. hijos. Yo tengo a mi hijo bautizado y no estoy casado, así que... Ah, no bueno, se bien. necesita. Bueno, porque antes se Bueno. requería estar casado. Bueno, Yo Solange. tengo la libreta de matrimonio por la iglesia igual, así. Claro, ahí la tenés. presentaré. Ya te dieron un derecho, todavía no te lo sacaron. Papeles firme. Que te la vengan a Todavía no buscar, tengo. decirle al arzobispo que te la venga a buscar. Un beso grande y gracias por la entrevista. No, a ustedes. Gracias. Solange, ¿no? En este caso que, bueno, como vio, Solange es la novia, nació hombre y se convirtió en mujer. Isaías, el flamante marido, originalmente era mujer y se convirtió en hombre, ¿no? Y ahora se armó todo este pelote con el casamiento y la está pagando el cura, ¿no? Fernando Obligón Claro, y los casó, bueno, la ¿no? mayoría por ahí dan bendiciones. Lo que pasa acá es sacramento, entonces por eso evidentemente participa el arzobispado. y Bien. demás.